Hoy jueves 6 de noviembre del 2025, bienvenidos hermanos y hermanas a nuestro tiempo de ayuno y oración correspondiente al mes de noviembre del 2025. Primeramente, demos gracias a nuestro Dios amoroso, compasivo y misericordioso por tenernos con salud y vida, las cuales son sus más grandes bendiciones, sus más grandes regalos. También le agradecemos por poner en nosotros total disposición, apetito espiritual y la determinación de dedicar tiempo para disfrutar de su comunión, de su compañía, que es lo que más necesitamos en este tiempo. Dios, recibe en esta hora nuestra alabanza, adoración y exaltación, ya que solo tú eres grande, santo, poderoso y digno de ser en gran manera alabado y adorado. Aleluya. Y ahora te suplicamos que en todos nosotros los participantes en este tiempo derrames tus misericordias y abundantes bendiciones de salud, paz, bienestar y refrigerio, las cuales en fe recibimos de ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu por los siglos de los siglos. Amén y amén. El tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy y también el día de mañana lo he llamado confiados para el día del juicio. Confiados para el día del juicio. En Primera de Juan, capítulo 4, versos 16 al 18, leemos de la siguiente manera: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Queridos amigos, queridos hermanos, el juicio de Dios es uno de los temas más incomprendidos de las Sagradas Escrituras. A veces pensamos que un día nos presentaremos delante de un tribunal y ahí serán expuestas nuestras acciones y seremos declarados culpables. Lo cierto es que todavía hay una comprensión muy estrecha de uno de los temas más esperanzadores de la Biblia para nosotros creyentes, como lo es el juicio divino. ¿Qué se imagina usted cuando alguien le dice que será llevado a un juicio? Probablemente no saltará de felicidad. Tal vez desencadenaría un estado de tensión, perturbación o temor, el cual, dependiendo de la circunstancia, podría ser más o menos grave. Muchos creemos que ser llamados a un juicio conlleva que nosotros somos los culpables. No obstante, una de las leyes del derecho dice que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Aún así, en nuestra sociedad se considera que cuando alguien es citado a juicio, no es porque sea inocente, sino debido a que tiene una cuenta pendiente con la justicia. Es decir, la persona es culpable hasta que pueda demostrar lo contrario. Injusto, ¿no le parece? En muchas ocasiones esto es lo que pensamos sobre los juicios y los procesos judiciales que los seres humanos llevamos a cabo. Por eso, cuando leemos textos bíblicos referentes al juicio, resultan un tanto incómodos para nosotros, como por ejemplo cuando leemos 2 Corintios 5:10, que dice así: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Y también Eclesiastés capítulo 12, verso 14 dice así: pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. El problema es que la mayoría de los creyentes entiende el juicio de Dios a partir de los juicios que se efectúan aquí en la tierra. De modo que hablar de este asunto resulta poco atractivo para muchos que consideran que no saldrán bien librados aquel día. A pesar de muchos malos entendidos, le invito a meditar, leer y una y otra vez recordar este texto bíblico verdaderamente consolador y esperanzador que leímos al principio de esta enseñanza, Primera de Juan 4:16, que dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros, atención, para que tengamos confianza en el día del juicio. Así que, en medio de los vientos de cambio y las tormentas de incertidumbre que acarrean los eventos finales, el Señor nos invita a permanecer cubiertos al abrigo de su amor divino. Es el amor de Dios lo que transforma la escena del juicio divino de una tragedia a un momento de seguridad y paz. De modo que es nuestra relación amorosa con Dios la que define nuestra situación en el juicio. Pero para el que no lo ama, la condenación ya está dada, tal como lo afirma San Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por tanto, el amor de Dios es el gran tema sobre el cual gira el juicio del Señor, y asimismo es el amor del Señor lo que echa fuera el temor de la vida del cristiano cuando lo enfrenta. La resistente imagen del temor puede ser desarraigada de manera más eficaz en la medida que el cristiano entienda y acepte que Dios es el que está en el banquillo de los acusados, por lo que el juicio juega un papel muy importante en la vindicación del carácter divino.
Recuerde usted la acusación de Satanás en contra del Señor. Dios no es justo. La justicia de Dios ha sido calumniada y puesta en duda por el diablo, de modo que en cada etapa del juicio, el nombre de Dios es vindicado delante de tres grupos distintos: el universo celestial, los salvados y los impíos. Al final del juicio no queda más dudas de que Dios es amor y justicia. Aleluya. El juicio divino se desarrollará en tres etapas. Algunos prefieren llamarlo los juicios de Dios, aunque en realidad se trata de un solo evento escalonado en tres secciones. La primera etapa se le conoce como el juicio previo al advenimiento del Señor Jesucristo, la cual se inició en el tiempo indicado por la profecía de los 2300 días de Daniel en Daniel 8:14. Y su objetivo de esta primera etapa de juicio es juzgar a los que se dicen ser creyentes. Aquí solo son juzgados los que pertenecen al pueblo de Dios, y sucede antes de la venida de Cristo. Al respecto, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 17, leemos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y en Daniel 7:22 leemos: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aleluya. Así, al final de esta etapa, el universo celestial exclamará: Dios es amor, Dios es justo. La siguiente etapa se le nombra juicio milenario, el cual comenzará cuando Cristo regrese a la tierra por segunda vez y nos lleve a vivir con Él por un período de 1000 años. Durante dicho momento, los justos revisarán las causas por las cuales se perdieron los impíos. Dios quedará vindicado delante de los salmos. Del mismo modo, al final de esta etapa, los salvados exclamarán: Dios es amor, Dios es justo. Y la tercera etapa se le conoce como juicio final o ejecutorio, donde ya no se hacen aclaraciones, sino solo se emiten fallos: culpable o inocente, condenado o salvado. Asimismo, en esta etapa se aplica la sentencia: vida eterna o muerte eterna. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 15. Muchos de nosotros nos hemos preguntado si en realidad existe la necesidad de un juicio. Nuevamente resurge el tema de no salir bien librados. El problema es que creemos que participaremos de la segunda o tercera etapa del juicio, pero nuestra etapa del juicio es la primera. Recuerde usted el bien conocido texto de San Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Además, bíblicamente, el Señor no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Asimismo, el verso 18, siempre el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice: el que en Él cree
no es condenado. Repito esto, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En otras palabras, todo aquel que no acepta a Cristo como Salvador ya está condenado. No ingresará en la primera etapa del juicio, sino directamente en la segunda y tercera. Pues como dice Romanos 6:23a, porque la paga del pecado es muerte, y Ezequiel 18:4b, el alma que pecare, esa morirá. La persona que no acepta a Jesús está rechazando su única oportunidad de salvación y de participación en la primera fase del juicio, de modo que solo le queda presentarse a las etapas finales del fallo y aplicación de la condenación. En contraste, aquel que cree y acepta a Jesucristo también va al juicio, pero a la primera etapa. Lo más atrayente es que aquellos que hemos entregado nuestras vidas al Señor, hemos asegurado nuestra salvación. Aleluya. El juicio entonces es para ayudarnos y sellar nuestra salvación. Leamos por favor, queridos hermanos y hermanas, San Juan capítulo 5, verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Importante leerlo de nuevo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. Para el creyente, el juicio es una muestra de amor de parte del Señor. Aleluya. Dentro de un juicio se necesitan varios elementos humanamente hablando: el juez, el fiscal o acusador, el abogado defensor, el acusado, los testigos o pruebas, una ley que defina la justicia y finalmente la sentencia. La Biblia toma en cuenta cada uno de estos roles y los aplica a distintos personajes. Investiguemos brevemente a cada uno de estos personajes que también participan en el juicio de Dios, bíblicamente hablando. En primer lugar, el juez. El juez. La palabra de Dios declara que el Señor ha dado la facultad de ser el juez al Señor Jesucristo. Así lo afirma San Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y también en Hechos 10:42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, Jesús es el juez divinamente establecido, y eso es una excelente noticia para todos los que creemos en Él. ¿No le parece? Mire lo que dice Hebreos 4, versos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vuelvo a enfatizar la actitud del creyente ante el juicio final. De nuevo en este texto, como en el introductorio, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que buenas noticias, Jesús es el juez. Él no es como los jueces humanos que conocemos. Él es misericordioso y paciente. Sabe muy bien en qué consiste la fragilidad humana ante la tentación. Además, Él está dispuesto a llevar nuestro caso personal para otorgarnos la seguridad de la salvación en vez de la condenación. Queridos amigos, queridos hermanos, una de las escenas bíblicas que mejor presenta a Jesús como juez es la que ocurrió con la mujer que fue sorprendida en adulterio, según Juan capítulo 8, versos 2 al 11. Imagine usted por un momento el rostro pálido y despavorido de aquella mujer mientras es violentamente arrastrada desnuda por los dirigentes religiosos ante la mirada desplicente de los transeúntes. Probablemente por su cabeza desfilaban pensamientos de ataque a su propia persona. Voy a morir, soy una pecadora. Lo mismo sucederá en nuestras vidas si anticipamos el juicio de Dios. Nos condenamos de antemano, pero más bien deje usted que Jesús lo juzgue. Él es el juez. Adelantar el juicio del Señor es el principio fundamental de las preocupaciones religiosas en la historia de la humanidad. Por eso, amado hermano y hermana, no se juzgue usted, espere llegar a su presencia y entonces se ejercerá el juicio en su favor. Los otros jueces ya habían emitido su sentencia para aquella mujer adúltera sobre la base de la ley de Moisés, y la sentencia era lapidación. Pero Jesús no actuó de la misma manera. En realidad, aquellos que condenaban a la mujer cometieron un grave error: llevarla delante de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque conducir a una persona a Cristo es más bien asegurarle la salvación y la vida eterna. Aleluya. Al final de todo el proceso, el Señor Jesús le preguntó a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, fue su respuesta. Entonces, en un tono consolador y categórico, Jesús le declaró: ni yo te condeno, vete y no peques más. En un tono consolador y categórico: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se da cuenta usted cómo efectuó Jesús su papel de juez? Él es misericordioso, compasivo, amoroso. Si usted se presenta delante de Él y le presenta hoy su caso, tenga la seguridad de que lo perdonará. Gloria a su nombre. Pasemos al segundo personaje que también participan en los juicios terrenales y que se dará también en el juicio de Dios: el abogado. La Escritura declara
que Jesús es el abogado designado por Dios para la defensa de nosotros creyentes, juntamente con el Espíritu Santo. Así lo leemos en 1 de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, atención, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aleluya. Asimismo en Romanos 6:26 leemos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Queridos hermanos y hermanas, nuevamente buenas noticias. Jesús es el abogado, defensor de cada uno de nosotros. Además tenemos otro abogado colaborando con Jesús, el Espíritu Santo. Y si uno de nuestros abogados es también juez del juicio, entonces no hay forma de salir condenados. Si hemos aceptado a Jesús como Salvador personal, entonces Él lleva nuestro caso, es nuestro juez. Y si por alguna razón cometemos pecados, Él es nuestro abogado, es decir, defiende nuestra causa y paga por nuestra culpa alabanzas a su nombre. Él puede apelar a la misericordia del juez, que es el mismo, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él ha hecho por nosotros. Al respecto, en Romanos 8:2 leemos: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito Dios. ¡Qué maravilloso Salvador! Siendo así, el juicio de Dios se convierte en una colosal manifestación de amor de parte del Señor para con el ser humano. El juicio ha sido establecido para garantizar la salvación a nosotros, hijos de Dios. Aleluya. Hace tiempo, hablando con un abogado acerca del tema del juicio, le pregunté cuál era una de las principales funciones del abogado con el cliente. Me miró con ojos chispeantes de emoción y dijo: pastor, un buen abogado debe brindar confianza al cliente. Eso es muy importante. El cliente que no confía en su abogado, agregó, está perdido. ¡Qué maravillosa lección! Todos estamos enternecidos al darnos cuenta que Jesús quiere que confiemos en Él. Por eso nos busca y nos llama a cada momento. Así que nuestra única seguridad es confiar plenamente en Jesucristo. Amén. Aleluya. Por medio del juicio, Jesús desea que consideremos el gran amor que tiene por nosotros y le correspondamos viviendo por su poder una vida libre de pecado. Asimismo, el invariable amor de Dios para con nosotros no es un permiso para pecar, sino más bien el motivo para no pecar. Aleluya. Repito esto último. El invariable amor de Dios para con nosotros no es un permiso para pecar, sino más bien el motivo para no pecar. Aleluya. Vamos a orar, hermanos y hermanas, y el día de mañana continuaremos con la segunda parte de esta hermosa reflexión que le hemos llamado confiados para el día del juicio.
Les invito a que oremos juntos. Dios, hoy te damos infinita gracia que nosotros, tus hijos, aún en medio de los vientos y tormentas de incertidumbre y temor respecto al juicio venidero, sabemos y estamos convencidos que estamos bajo la sombra de tus alas y cubiertos por el abrigo de tu gran amor. Aleluya. Definitivamente es tu amor, Dios, lo que transforma la escena del juicio divino de una tragedia a un momento de gozo, seguridad y paz. Gracias, Dios, porque nosotros, tus hijos y tus hijas, no participaremos de la segunda o tercera etapa del juicio, sino de la primera. Y tu juicio no es para condenarnos, sino para salvarnos, para pasar de muerte a vida, para asegurar nuestra salvación y vida eterna. Y todo ello gracias al Señor Jesucristo, nuestro juez, quien es amoroso, compasivo, misericordioso, paciente y sabe muy bien en lo que consiste nuestra fragilidad humana ante la tentación. Además, Padre, muchísimas gracias, porque Jesús no solo es el juez en nuestro juicio, sino también nuestro abogado defensor y también el otro abogado colaborador con Jesús, quien es el Espíritu Santo. Siendo así, no hay forma de ser condenado, porque tanto Jesús como el Espíritu Santo defienden nuestra causa y en el caso específico del Señor Jesucristo, pagó por nuestra culpa. Gloria y honor al Dios justo, a Jesucristo nuestro juez y abogado, y al Espíritu Santo también nuestro abogado defensor. Y hermanos y hermanas, finalmente en esta hora levantemos nuestras manos y digamos todos juntos: gracias a la obra poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, recibimos ahora mismo todo lo que necesitamos. Proclamémoslo de nuevo: recibimos ahora mismo todo lo que necesitamos. No nos hace falta nada. Estamos completos en el Señor. Estamos en plenitud de vida por siempre y para siempre. El bien y la misericordia del Dios eterno nos siguen todos los días de nuestra vida, y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Amén y amén. Hermanos y hermanas, un fuerte, fuerte abrazo, y la bendición del Dios Todopoderoso nos alcanza a todos nosotros en el lugar donde hoy nos encontramos. Nos volvemos a encontrar el día de mañana para continuar la segunda parte de nuestra enseñanza, confiados para el día del juicio. Bendiciones.